El día de hoy. El Salmo 26. Júzgame en tu equidad. Vamos a cantar este hermoso Salmo 26. Recordemos que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, cantemos a Dios de todo corazón, pero bajo la verdad divina, bajo esta santa verdad que es la palabra de Dios. Júzgame en tu equidad. Vamos a cantar al Señor. Júzgame en tu equidad, oh justo Jehová, fue en rectitud pues mi andar, asimismo he confiado en Jehová y por tanto sé que no he de vacilar. Escudriñame tú, prueba mi rectitud y examina, oh Jehová, mis hondos pensamientos, pues tu bondad yo tengo, ante mí ando en tu verdad. Nunca yo me senté con los vanos ni entré con los que hacen simulación. Aborrecí de malos la reunión con malignos. Nunca me he sentado yo. Mis manos lavaré, en justicia iré, oh Dios, alrededor de tu altar, y podré proclamarte, mi voz agradecerte, y todas tus proezas contar. Señor, tu habitación, abre de corazón, el lugar de tu gloria está. No unas a pecadores, mi alma ni a hombres de sangres, que hacen sobornos y mal. Mas yo en mi integridad andaré en verdad. Sálvame y dame tu bondad. Marche en rectas acciones y en las congregaciones bendeciré a Jehová. Que en la congregación de los santos podamos bendecir a nuestro santo y amado Dios, porque en Él confiamos cada uno de nosotros, en Él hemos puesto nuestra confianza. Vamos, amados hermanos, a continuar con el estudio del libro de Zacarías. Le invito a que abra su escritura en Zacarías capítulo 9. Y a medida que lo vaya encontrando, póngase de pie, por favor, para que demos lectura a esta porción de las Escrituras. Zacarías, capítulo 9. Los siguientes domingos estaremos analizando esta segunda parte del capítulo 9, que es desde el verso 9 al verso 17. Zacarías capítulo 9, verso 9 al 17. Vamos a leer todos juntos con el favor del Señor. Zacarías 9, del 9 al 17. Leamos todos juntos con fuerza, con ánimo, la santa palabra del Señor y con reverencia. Regocíjate sobremanera, hija de Sión,
Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Vuelvan a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que te restituiré el doble, porque entensaré a Judá como mi arco, y cargaré el arco con Efraín. Provocaré a tus hijos, oh Sión, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero. Entonces el Señor aparecerá sobre ellos, y su flecha saldrá como un rayo. El Señor Dios tocará la trompeta y caminará en los torbellinos del sur. El Señor de los ejércitos los defenderá. Ellos devorarán y pisotearán las piedras de la honda. Beberán y alborotarán como embriagados de vino. Se llenarán como tazón de sacrificio, empapados como las esquinas del altar. Nos salvará el Señor su Dios aquel día, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de una corona brillan sobre su tierra. Pues cuánta es su gracia y cuánta su hermosura. El trigo hará florecer a los jóvenes y el vino nuevo a las vírgenes. Amén. Oremos a Dios. Dios Padre, agradecemos que junto a nuestros hermanos podamos estar de manera solemne delante de tu santa presencia. Le ruego, Padre mío, que su palabra corra y sea glorificada y sea prosperada para aquellos, Señor, que usted la ha enviado. Le ruego, Señor, que este mensaje nos reprenda, que este mensaje nos exhorte, que este mensaje, Padre mío, sea de gran edificación para nuestra alma. Le ruego y le suplico, Padre Celestial, que por medio de su Santo Espíritu podamos, Señor, ser edificados cada uno de nosotros. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento, mis amados hermanos. Estamos llegando a la segunda parte ya de lo que es el libro de Zacarías. El capítulo 9 marca esa tendencia. Anterior al capítulo 9, se había visto por medio de estas visiones que Zacarías tiene, visiones nocturnas, lo que el presente pueblo necesitaba saber acerca de lo que Dios pensaba de ellos y de cómo Él les recuerda que aún Dios tiene misericordia de su pueblo. Por eso este pueblo, por mucha carencia que posea, por muy poca fuerza que ellos tengan, ellos deben seguir edificando y deben seguir haciéndolo, porque el que los va a fortalecer, el que va a cumplir las promesas, es Dios. Y esta creencia nos diferencia del humanismo. El humanismo hace que nos centremos en nosotros. Pero si hay algo que Dios nos enseña es que nosotros debemos confiar plenamente en Dios y solo en Dios, porque solo Él es infinito. Nosotros somos finitos. Hemos visto también en los versos anteriores cómo nuestro hermano Álvaro pudo haber estado predicando por medio de la palabra del Señor, que Dios traería juicio
en contra de las naciones. Él, por medio de su justicia, derramaría su ira sobre todos aquellos que le hicieron daño al pueblo de Israel. Ellos verían cómo Dios, con su mano poderosa y su control soberano, Él aún tiene el control de las naciones que están a su alrededor. Recuerde el contexto, el pueblo de Israel ya no era una nación después de haber vuelto del exilio. Ellos solamente eran una provincia medo-persa. Y ser una provincia significa que ellos no tienen autonomía, no tienen una economía. Ellos dependen de otros para poder surgir. A su alrededor hay un montón de enemigos que no quieren que ellos se levanten. Por lo cual el estado del pueblo es un estado de incertidumbre, es un estado de que ellos no saben lo que pueda venir, no saben si los enemigos que están a su alrededor los van a atacar. Pero por medio de lo que se predicó el domingo pasado, Dios le comunica al pueblo, Dios es soberano. Y aún tiene el control de sus enemigos. Aún los enemigos no pueden hacer nada si Dios no se lo permite. Pero Dios traería ese juicio sobre esas naciones. También se pudo comunicar que Dios también utilizaría a estos instrumentos de juicio. Es decir, no es que Israel iba a guerrear contra ellos, iba a traer este juicio a las naciones, sino que Dios utilizaría sus instrumentos. En este caso, cierto, el hermano lo pudo ver por el lado de Alejandro Magno, el cual posiblemente, cierto, se cumplió esta profecía en ese tiempo. Porque cuando Alejandro Magno se levanta, ¿él qué es lo que hace? Vence a estas naciones que están alrededor de Israel y tiene un trato favorable hacia el pueblo de Dios. Entonces ellos podrían ver más adelante, unos 100 años más adelante, cómo Dios con su mano providente aún podía sustentar a un pueblo que no tenía por dónde sostenerse. Hay personas que dicen es que no podemos vivir de pura fe. Sí podemos. El justo vivirá por fe, dice el libro de Habacuc. Pero no todo era juicio para las naciones. De acuerdo al propósito de Dios, Dios también tiene un propósito con los gentiles. Y dentro de este propósito que Dios tiene con los gentiles, Él también guardaría un pequeño remanente. El verso 7, ¿cierto?, del capítulo 9 lo comunica. Dios guardaría un pequeño remanente de estas naciones. Recuerde lo que el capítulo 8 mostraba. Mostraba de que Dios tendría misericordia no solo de Israel, sino que su propósito es ser el Dios soberano de todas las naciones, por medio de su Hijo, quien se había encarnado. Recuerde que Dios es Rey. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Rey de toda la creación. Pero en su encarnación, Cristo, se le fue dado el reinado, ¿cierto? Y ese reino, Dios ya lo estaba mostrando de una u otra manera que vendría con alguien mayor que Alejandro Magno. Porque el reino le pertenece ¿a quién? Al Señor y Salvador Jesucristo, como bien el devocional lo podía decir. Entonces este pequeño pueblo recibiría esta noticia como un pueblo insignificante que intenta resistir en un desierto inhóspito con la desolación de las ruinas e intentando ser obedientes al Señor, ser obedientes a su pacto. Hoy veremos cómo este pueblo tan pequeño recibiría una gran promesa, la cual produciría una tremenda alegría y confianza, porque no solo sus enemigos serían vencidos, sino que Dios enviaría ¿a quién? Al Mesías. Enviaría al Mesías. No nos va a dar para poder realizar este mensaje en una sola parte, así que vamos a tener que tener paciencia para poder terminar los siguientes versos. Pero el título que le pondremos a estos versos es La venida del Mesías y sus implicaciones. Dentro de lo que es la venida del Mesías y sus implicaciones, veremos que aquí se divide en dos partes. La primera venida y la segunda venida están contenidas en este capítulo 9.
Los profetas, recuerden que hablan de esa forma. Nosotros que ahora estamos de este lado del pacto, en el nuevo pacto, podemos entender con claridad que existe esta distinción entre la primera y la segunda venida. Cuando los profetas hablan todos juntos. ¿Se fijan? Ellos hablan de la venida del Mesías, pero dentro de la venida del Mesías está la primera venida y está la segunda venida. En este caso nos vamos a centrar en la primera venida. La venida del Mesías y sus implicaciones. Para poder conocer cuáles son las implicaciones o qué va a ser lo resultante de que el Mesías venga para el pueblo de Dios, nosotros debemos conocer los atributos que este Mesías tiene. Y es eso lo que describe de manera poética este libro de Zacarías. En este cántico les dice, verso 9, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Es decir, oh pueblo de Israel, si Dios tiene el control aún de tus enemigos, Dios también entrará, ¿cierto?, a este pueblo y será su rey por medio del Cristo. Este Mesías viene y será rey. Este Mesías viene y será justo. Obviamente, ¿cierto?, hablándolo en el contexto de la audiencia original de Zacarías. Este Mesías sería salvador. Este Mesías sería humilde. Este Mesías sería pacífico. Este Mesías sería fiel a su pacto. Entonces empieza a describir en este verso 9 tantas cosas acerca de las cualidades que el Mesías tiene. Recordemos que en hebreo la traducción es Mesías, en griego la traducción, ¿cómo es? Cristo. Esas son las distinciones. Pero tanto Mesías como Cristo significa el ungido de Dios. El ungido de Dios. ¿Qué atributos tendría ese Mesías? ¿Por qué el pueblo debía regocijarse en sobremanera? ¿Por qué este pueblo debía tener una alegría tan grande? Porque la primera implicación de la venida del Mesías es un profundo gozo para su pueblo. Y un profundo gozo para su pueblo por las cualidades, que tiene, las perfecciones que tiene el Mesías. Cuando hablamos acerca del Mesías, cuando hablamos acerca de nuestro Señor Jesucristo, comprendemos que Él no es un ser humano cualquiera. Él es completamente Dios y completamente hombre. Esto implica que el Hijo de Dios es Dios mismo, porque pertenece a la esencia de Dios. Y al pertenecer a la esencia, al poseer la esencia divina, esto trae al pueblo de Dios una gran esperanza, porque Él no envió un ángel, Él no envió un ser superior a los seres humanos, en el sentido cierto como los ángeles o como seres enviados por Dios, sino que envió a su propio Hijo. Y esto debía producir un profundo gozo en el pueblo de Dios. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tanto Sión como Jerusalén son sinónimos de lo que es el pueblo de Dios. ¿Y por qué este pueblo debía gozarse en sobremanera? Porque este Mesías, ¿quién sería? En primer lugar, este Mesías sería rey. Vamos a ver estos atributos del Mesías que viene. La venida del Mesías prometido al pueblo de Dios debía producir una alegría sin precedentes, pues Él vendría como un rey soberano, como un justo. Cuando hablamos de que Él es rey, estamos hablando de que el Mesías es soberano. La soberanía es una perfección, o conocido también como un atributo de Dios. Y este atributo de Dios lo apunta en su ser como el que gobierna el universo, el que gobierna lo creado, el que gobierna tanto lo visible como lo invisible. Recordando lo que el Señor Jesucristo pudo decir en Mateo 28, 16 en adelante, Él dijo, toda autoridad me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Por qué Él comunicó esto?
Él lo comunicó porque Él está diciendo, yo tengo el control. El Padre me ha dado en mi encarnación el control absoluto de todas las cosas. Entienda que como la segunda persona de la Trinidad, Cristo ya posee este reinado. Pero ¿a dónde le faltaba? En su encarnación. Y en su encarnación es donde el Padre le da toda la autoridad a su Hijo. Para poder entender esto, debemos decir que la promesa del Mesías no era algo que se viera solamente en este libro de Zacarías. La promesa de la venida del Mesías viene desde Génesis 3:15, donde se promete que de una mujer, ¿quién vendría? La simiente, ¿cierto? De la descendencia de la mujer vendría aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. Es decir, ahí se está hablando del Mesías. El Mesías traería la victoria a su pueblo. El Mesías traería la salvación a su pueblo. Pero no solo eso, sino que más adelante Dios por medio de Jacob profetiza a la tribu de Judá algo importantísimo, de que de Judá el cetro no se apartaría. Génesis 49 del verso 10 al 11 dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies. Es decir, este cetro que representa el gobierno, que representa la autoridad de un rey, no se iba a apartar de la tribu de Judá. Si nos damos cuenta, Judá, obviamente cuando recibe esta profecía, es algo que uno los podría causar, pero decir, ¿cómo si nunca esto se le había dicho a Judá? Pero se le promete que de Judá iba a venir este cetro, este reinado. En este paralelismo dice, el cetro no se va a apartar de Judá ni la vara de gobernante de entre sus pies. ¿Se fija en este paralelismo cómo recalca el gobierno que el Mesías tendría? Dice, hasta que venga Silo, y a él le sea dada la obediencia a los pueblos. Dios posee, por medio de su Cristo también, este soberano control absoluto de todas las cosas. Porque la obediencia de los pueblos, la obediencia de todo lo creado, tiene que pertenecerle a Él, por derecho. Recuerde lo que el Salmo 2 dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Recuerde que así como el Padre es soberano, el Hijo también lo es. Y en su encarnación también lo es bajo este argumento profético. Es decir, el pueblo de Dios debía alegrarse y gozarse en sobremanera porque no solo se estaba cumpliendo para ellos el regreso del exilio, no solo se estaba cumpliendo la reconstrucción del templo, sino que también vendría aquella gloriosa promesa del soberano gobernante, del soberano Mesías, el cual gobernaría no solo Israel, sino todas las naciones. Esta profecía es ratificada y profundizada en lo que conocemos como el pacto davídico, es decir, el pacto que Dios hace con David en 2 de Samuel 7. Específicamente el verso 12 y 13 dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré, dice, su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¿Se fija lo que Dios le prometió a David? Lo mismo que le había prometido ¿a quién? Jacob, a Judá. ¿De qué tribu venía David? De la tribu de Judá. Entonces estamos viendo cómo progresivamente a través de los pactos se va revelando ¿a quién? ¿A quién se va revelando? A Cristo. Por eso decimos que la Biblia ¿de quién trata?
de Cristo. Ese es su tema central, es su tema principal, y no de manera forzada. Los judíos lo entendían de esa forma. ¿Qué conseguían ellos regresando de un exilio? ¿Qué conseguían ellos reconstruyendo el templo y la ciudad si el Mesías no iba a venir? Ellos necesitan de esta gran esperanza, porque el reino que Dios le prometió a David era un reino que iba a durar para siempre. Pero si nosotros consideramos lo que ellos conocen como contexto histórico, la audiencia original, ¿se interrumpió este reinado? Sí. Porque cuando ellos son exiliados ya, el reinado, el tabernáculo de David cae. Este tabernáculo de David cae, pero después Dios, ¿a quién levanta? En los tiempos de Zacarías, a Zorobabel. A Zorobabel. ¿Quién era descendiente de quién? De David. Obviamente aquí apunta de que todavía Dios consideraba esa promesa sobre su pueblo. Pero aquí nos encontramos con otro problema. Si bien Zorobabel es gobernante, no es un gobernante autónomo porque sigue perteneciendo a la provincia medio persa. Pero Dios les quiere prometer algo tan grande. Dios sigue teniendo un propósito con su pueblo. Este pueblo se ha comportado de manera infiel, tanto cuando poseían este reino, tanto cuando fueron exiliados, y aún lo poseerían, esta gran promesa de Dios de regreso al exilio. Cualquiera podría pensar en esos tiempos, esto no se va a cumplir. Esto ya no tiene por dónde cumplirse. Estamos tratando de resistir aquí, pero Dios les quiere decir, Dios les quiere recordar por medio de Zacarías, el Mesías aún es una promesa viviente para el pueblo de Dios. Aún es una promesa viva, porque Dios es fiel a su pacto. Isaías ya había dicho en el capítulo 9, del verso del 6 al 7, de que un niño nacería y un hijo le sería dado y reposaría sobre él la soberanía sobre sus hombros. Me gusta cómo la NBLA lo traduce. Reposaría sobre él la soberanía. Es decir, el hijo comparte un atributo divino. Por eso decimos que el hijo es Dios. Pertenece a esta esencia divina. Y como Dios es soberano, el hijo también lo es. Ahora puedes entender con esta perfección que posee Cristo, esta perfección de su soberanía que posee, este atributo del control absoluto sobre todo lo creado, sea visible o invisible. Ahora entiende por qué este pueblo debía alegrarse. ¿Entiendes el gozo inmenso que este pueblo debía tener? Dios estaba ratificando su pacto, la promesa pactual que es el corazón mismo de las Escrituras, el Mesías y su reino que permanece para siempre. Nunca debemos desconectar las promesas de Dios que tienen como tema central el Mesías y su reino eterno. Entienda la progresión con la que Zacarías ha ido mostrando por medio de esta revelación de Dios, por medio de estas promesas, el control soberano que el Mesías tiene. Vea cómo en este libro de Zacarías gobierna la comunicación del Mesías como lo más importante. ¿Por qué debían reconstruir el templo? Porque eso representa que Dios tiene comunión con su pueblo. Y si Dios tiene comunión, y si se restaura esa comunión con su pueblo, ellos tienen perdón, pero también tienen al soberano, la promesa de que Cristo vendría. Ahora nosotros estamos en el nuevo pacto. Conocemos que el Mesías es nuestro Señor Jesucristo y Él ha venido. Y Él ha traído este reino eterno. ¿No produce gozo a tu alma que Él esté gobernando hoy? Esto tiene implicaciones tan importantes también, porque el apóstol Pablo le pudo decir a los tesalonicenses, estén siempre gozosos. Si hay algo que debe producir gozo, y cuando hablo de gozo no es un éxtasis de euforia, sino que estoy diciendo que es una calma, es una alegría calma. ¿Y cuál debe ser esa alegría calma? Que por muy malas que estén siendo mis circunstancias hoy,
a mi vista, son malas. Pero Dios sigue teniendo el control. A pesar de nuestra situación paupérrima que podamos estar teniendo hoy, nuestro gozo que nos mantiene en calma, ¿qué es? Dios sigue siendo soberano. Y Dios aún tiene el control absoluto de lo que estoy viviendo hoy. Por eso puedo decirte, hermano, regocíjate de esta gran verdad. Alégrate de esta abundante verdad. Dios tiene el control aún de tu sufrimiento. Dios tiene el control aún de tus circunstancias. Pero te aseguro una cosa, Él jamás te va a abandonar, ni te va a desamparar, porque Él es el soberano y Él tiene su propósito y su decreto, el cual nunca variará, el cual nunca mutará. Porque si hay algo que tiene de atributo Dios es que Él es inmutable, Él no cambia. El Hijo de Dios encarnado ahora es Señor del cielo y de la tierra. Él posee el gobierno soberano sobre todo. No produce una profunda alegría en tu alma, que a pesar de todo lo que está sucediendo, y aunque parezca ser desfavorable a nuestros ojos, Él tiene el control soberano. Por eso el apóstol Pablo podía comunicar esta gran verdad. A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es a saber, a los que conforme su propósito son llamados. Vivimos como propósito para glorificar a Dios, pero Dios también tiene un propósito para con su pueblo. No creas que Dios no está escuchando tu oración. No creas que Dios te ha abandonado. Él está ahí contigo. Y está ahí para favorecerte, porque Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Cristo lo pudo testificar y rectifico, Mateo 28, 18. Acercándose Jesús les dijo a los discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Estás desesperado en tu sufrimiento? Cristo te sigue diciendo: toda autoridad me es dada tanto en el cielo y en la tierra. ¿Acaso Él no va a tener cuidado de ti? Piensa que la providencia no solo significa que Dios te va a proveer de cosas buenas a tus ojos. Hay muchas veces que las cosas malas son más grandes. Las cosas malas a nuestros ojos son más grandes y son más favorables para nuestro crecimiento espiritual que las cosas buenas. Porque es en el sufrimiento donde vemos más cerca a Cristo. Es en nuestra debilidad cuando vemos más grande su fortaleza. Es en nuestra amargura cuando vemos en Él una dulzura que no podemos hallar en ningún otro. Si Él dice que es nuestro sanador, es porque en nuestra enfermedad vamos a reconocer que Él es el único que puede restaurar nuestra alma enferma de pecado. Reconocemos, como dijo Pedro en aquel sermón de Pentecostés, Hechos 2:36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, atento pueblo de Dios, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Mesías es soberano y tiene el control absoluto de todas las cosas. Ese es un motivo de tu regocijo. Ese es un motivo de una gran y profunda alegría para tu alma, porque Él tiene el control de todas las cosas. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti. El soberano viene a su pueblo. ¿Y cómo viene a su pueblo? El segundo atributo, la segunda perfección que se nombra acerca del Mesías, para notar que el Mesías no es cualquiera, sino que es Dios hecho hombre, es que Él es justo. El Mesías no solo es soberano, sino que también es justo. Si hay algo, podía conversar ayer con un matrimonio que estaban pasando por una situación
les podía comentar lo siguiente. Dios nunca será injusto. Si ustedes están viviendo esta situación, ustedes deben convencerse de que Dios es justo. Y si están así es a causa de su pecado. Si hay algo que nunca podemos olvidar, hermano, es que Dios es justo. Aunque a nuestros ojos humanos infinitos, aunque a nuestros ojos limitados, nosotros quizás no la vemos tan claramente. Pero si hay algo que debemos convencernos es que la perfección de Dios es que Él es justo. ¿Sabes que aunque es un atributo comunicable, la fuerza que denota este adjetivo es que no solo posee justicia, sino que es justicia? Por lo tanto, se dice que el Mesías es justo, porque es Dios, hecho hombre. Por eso Isaías 53 dice que el siervo sufriente de Jehová es justo, y aquel rey justo gobierna con justicia a los pueblos. Por eso Isaías 32:1 dice: ciertamente un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. El Mesías es justo y nunca debemos obviar eso. Nunca debemos pasarlo por alto, ni siquiera en los momentos de nuestro sufrimiento. Algunos, queriendo reclamar a Dios, dicen: Dios, si yo he sido de esta manera contigo, ¿por qué me está pasando esto? Dios es justo. Dios es justo. Jamás Él es injusto. ¿Por qué estoy viviendo esto? Si hay algo, hermano, que entendemos, haciendo un paréntesis del Cántico de los Salmos, es que ellos nos describen como somos. Es que ellos nos describen lo que vive el ser humano. Algo que muchas veces los himnos no pueden recalcarlo. Pero los salmos sí. Y muestran aquí a un rey que reina con equidad, que reina con justicia. Hoy en día, si hay algo que quiere hacer el mundo, hacernos creer que la justicia es igualdad. No sé si se ha visto esto, muchos quieren la igualdad. Pero hay una diferencia muy grande entre la equidad y la igualdad. El mundo quiere igualdad. ¿Qué quiere decir eso? No, que todos seamos iguales, ¿no? En el sentido de, si el rico es rico, no, que todos seamos pobres o que todos seamos ricos. Eso no existe ante Dios. Dios nos ha hecho con distinciones, nos ha hecho con cualidades diferentes. ¿Y eso qué quiere decir? Que la equidad es mucho más perfecta porque la equidad es pareja. Tanto ricos y pobres, tanto débiles como fuertes, van creciendo de la misma manera. En cambio, en lo otro se le quita a uno para darle a otro. ¿Se fijan? En este no. Dios permite que todo vaya creciendo de la manera más homogénea posible. Por eso Dios es justo. Esto es de gran aliento para el pueblo de Dios. Pues en un mundo donde la injusticia reina y el pecado y la opresión del pueblo de Dios permanece, esta noticia traería gran gozo para que se cumpliese lo dicho en el Salmo 2, verso 8 al 9. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Este pueblo de Israel podía decir, pero somos una provincia romana, somos una provincia medo-persa. ¿Cómo podemos salir adelante? Pero entienda una cosa, cuando Cristo venga, cuando Él vino en su primera venida, Él ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él no solo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que Él gobierna con justicia. La venida del justo Mesías traería consigo la seguridad de que nada ni nadie puede prevalecer contra el pueblo de Dios. Te hago la pregunta ahora a ti que estás de este lado del pacto. Tú que ahora estás en el nuevo pacto, ¿acaso no es así? Durante siglos la iglesia la han querido desaparecer del mapa.
Durante siglos han intentado destruir la Biblia. Durante siglos han intentado exterminar a cada cristiano de esta tierra. Pero no lo han conseguido. ¿Por qué? Porque Cristo reina con justicia. Los romanos quisieron atacar al pueblo de Dios. Hermano Vicente, por favor, siéntese. Los romanos intentaron de alguna manera oprimir al pueblo de Dios. ¿Pero existen ahora los romanos? Los medos persas, los asirios, los babilonios, ¿existen? Desaparecieron. Eso nos muestra que Él sigue reinando. Y la iglesia sigue en pie, porque la iglesia es el reino de Dios. Las naciones van decayendo, los imperios van cayendo, pero el reino de Dios permanece. Si bien el reino de Dios aún no ha sido consumado, el reino de Dios milita en esta tierra. El reino de Dios está presente. Por mucho que lo quieran destruir. Mateo 16, 18 dice, y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué Cristo lo dijo con tanta seguridad? Porque Él reina. Porque toda autoridad le ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Tan así que su evangelio se ha propagado hasta los confines de la tierra. Y se debe seguir propagando. Por más que las autoridades del mundo quieran ponernos trabas para servir a Dios, debemos entender esto: Cristo reina. Cristo reina. Y esto tiene implicaciones muy grandes para nosotros. Si una autoridad un día nos viene a cerrar aquí, ¿a quién debemos obedecer? A Dios antes que los hombres. Eso quiero que lo tenga claro. Por eso los israelitas debían tener claro: el Mesías viene. Y si el Mesías viene, debo entender que nada ni nadie debe impedir el avance de este reino. Nada ni nadie debe impedir que obedezcamos a Dios. Por eso, hermanos, si hay algo que pasó en la pandemia que hizo que la iglesia retrocedieran, es no tener un real convencimiento y un real entendimiento de lo que es el reino de Dios. Dios ha puesto a los gobernantes, pero esos gobernantes están sujetos ¿a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el Salmo 2 los corrige con vara de hierro a las naciones. Muchas naciones han caído, muchos imperios seguirán cayendo por su desprecio a Dios. Apocalipsis 19, 11 al 21 dice: y vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace guerra. En la consumación de los tiempos, este no solo será un reino militante, sino que será un reino triunfante. Y este reino triunfante se llevará a cabo cuando Él consume su reino sobre esta tierra. Cristo reina, pero aún hay oposición. Cristo reina, pero aún hay una batalla que debemos librar estando en esta tierra. Su reino está tanto en el cielo con los que han partido, y está tanto su reino aquí en la tierra. Eso es lo que nos muestra Apocalipsis. Por eso en Apocalipsis usted ve una iglesia reinante en el cielo, pero también ve una iglesia reinante aquí en la tierra. Y en la consumación de los tiempos, tanto el cielo como la tierra se unirá para vivir en un reino, en un cielo nuevo y en una tierra nueva hecha por Dios. Porque Dios restaurará esta tierra y restaurará este cielo para vivir para siempre con el hombre, reinando soberanamente por toda la eternidad. Entonces, amados hermanos, la tercera implicación que vemos acá es que el Mesías también es Salvador. Él no solo es soberano, Él no solo es justo y gobierna con justicia, sino que también Él es Salvador. El Mesías soberano y justo no solo vendrá con justicia, sino que vendrá dotado de una gran salvación sobre su pueblo. Y así lo ha prometido Dios por boca de Isaías. Isaías 43, 10 al 12 dice:
Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Luego dice, yo soy el que lo he anunciado y he salvado y lo he proclamado, y no hay entre ustedes Dios extraño. Ustedes pues son mis testigos, declara el Señor, y yo soy Dios. El único Salvador, ¿quién es? Dios. Pero ha permitido que el Mesías, la segunda persona de la Trinidad, salve a su pueblo. Por eso su nombre sería llamado Jesús, que significa Salvador. Él es el que salva a su pueblo. Y como Salvador de su pueblo, permite que esta nación que está resistiendo en los tiempos de Zacarías no decaiga su ánimo. Estamos viendo Zacarías 9:9. En este tiempo tan difícil para el pueblo de Dios, donde parecen ser un pequeño pueblo, resistiendo en un desierto inhóspito, lleno de ruinas y en una reconstrucción, siendo una provincia romana. Pero se le ha dado una gran promesa, que todo ese trabajo no es en vano, porque Dios, por medio de su Cristo, reinaría con justicia, soberanamente, salvando a su pueblo. ¡Cuán glorioso Mesías es este Salvador! Isaías 53:10-12 dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. El alivio de este pueblo no solo es que Él tiene el control soberano y absoluto de todas las cosas. El alivio para este pueblo no es que Dios solo es Rey del mundo, sino que también es Rey de sus almas. El alivio que ellos recibían no era algo solamente físico, sino también espiritual. Porque este Mesías traería la salvación para su pueblo. Él traería consigo la justificación para que se cumpliese lo que había dicho ya Zacarías anteriormente en Zacarías 3:8-9, que en un solo día Dios por medio de su Mesías pagaría el pecado de su pueblo. Este reino de Dios, por medio de su Mesías, traía algo tan grande. Hacía que todo ese sistema sacrificial, hacía que todo ese sistema religioso fuera hecho de una manera simple, en la cual los verdaderos adoradores adoran al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. En el reino de Dios, el pueblo necesita un corazón y una Biblia para adorarle. Es lo único que el pueblo necesita para poder en este reino adorarle. Pero este pueblo necesita seguir confiando que su gozo se halla en el Mesías. ¿No trae un bendito gozo a tu alma el saber que Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo te ha redimido?
Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti justo y dotado de salvación. Él ha pagado la totalidad de tus pecados en la cruz del Calvario. ¿No es acaso un motivo de gran gozo para tu alma? Que Él ha pagado tus pecados pasados, presentes y futuros. Como Malaquías dice, lo he echado en lo profundo de la mar, para olvidarse de ellos para siempre. El alivio y el descanso que trae el Mesías para el pueblo de Dios es sin precedentes. Por eso es una alegría y un gozo sin precedentes. Por eso es lo que mantiene al pueblo de Dios. Pero también te hablo a ti, que aún no has sido redimido por la sangre preciosa del Mesías. Ven con fe y arrepentimiento, reconociendo cada uno de tus pecados delante de Dios y suplica y ruega por perdón. Porque el Dios de gracia aún hace ese llamado para los que aún no han nacido de nuevo. Aún hay gracia. Acércate confiadamente al trono de la gracia para que halles paz para el oportuno socorro. Y tú, oh cristiano militante, que aún estás batallando en esta tierra, que estás bajo el gobierno de Dios, pero te hayas caído por algún pecado. Primera de Juan 2:1 dice: hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, Él es justo. Tú que has caído tienes un abogado. Tú que has caído, ven con fe y arrepentimiento a esta salvación tan preciosa que solamente tenemos en Cristo Jesús. Dice el verso 2, porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Tenemos una palabra tan importante como lo era en el Arca del Pacto. ¿Cómo se le llamaba a la tapa? Propiciatorio. Por eso cuando dice que Él es la propiciación, está diciendo que Él es el que ha cubierto. ¿Y qué ha cubierto? La totalidad de nuestros pecados. Él nos ha redimido. Él ha venido y pagado todos nuestros pecados. Ha llevado sobre sí el castigo de nuestra paz. Gócese de que por sus llagas ha sido curado. Por las llagas de Cristo ha sido perdonado. Alégrese y gócese en este perdón que el Mesías ha traído. La siguiente perfección que Dios ha traído en esta primera venida, y es lo que debía alentar al pueblo a seguir trabajando para su reino, es que el Mesías vendría humilde. El Mesías viene humilde. Esta profecía se cumplió en Cristo, así lo narra Mateo 21, Marcos 11 y Lucas 19, en la entrada triunfal de Cristo. Cito a Mateo 21, cuando en el verso 4 dice: esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna, y en un pollino, hijo de bestia de carga. En esta entrada triunfal recibieron al rey, aquel soberano, aquel justo, aquel salvador, pero aquel que vendría humilde. Esto conecta con los primeros versos del capítulo 9. Porque si hay algo que pudo verse 100 años después, los tiempos de Zacarías, que se levanta Alejandro Magno, y este Alejandro Magno, ¿cierto?, trae un cierto bienestar para el pueblo de Israel. Pero si hay algo que podemos entender, es que cuando estos gobernantes entraban a las ciudades, ellos entraban en sus caballos blancos, ellos entraban con sus mejores armas, ostentando su poderío, ostentando su gobierno.
Con esto no quiero decir que Cristo al venir en un asna, eso representa humildad, no necesariamente, porque en el pueblo de Israel algunos reyes pudieron ser trasladados en asnas. Pero esta palabra humilde denota que Cristo no llegó demostrando su poderío, no llegó haciendo que el pueblo se someta a la fuerza a él, sino que su humildad permitió que su pueblo voluntariamente viniera y se sometiera a él. Por eso nunca vieron en esta entrada triunfal a un Cristo sometiendo a un pueblo para que le sirva, sino que este pueblo lo reconoció por su humildad. Reconoció su poder no por lo que él ostentaba, sino por lo que él es. A diferencia de todos los demás que con orgullo y soberbia ostentaban las cosas, nuestro Mesías vendría con humildad. Se presentaría en aquella entrada triunfal para ser reconocido como el Mesías. Por eso decían acerca de él: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Ellos voluntariamente y de corazón reconocían a su Salvador, reconocían a su Mesías, reconocían a aquel soberano gobernante del cielo y de la tierra. Con todo esto que hemos visto hasta este momento, amados hermanos, debemos llegar a una conclusión, aunque nos quedan todavía versos que analizar, que cuán maravillosa alegría debiéramos, como hijos de Dios, experimentar al contemplar al maravilloso Rey que ya ha venido. Si para el pueblo del antiguo pacto era un motivo de regocijo la venida del Mesías, para nosotros mucho más debe ser un regocijo que aquel Mesías ya está reinando. Y eso no nos debe hacer retroceder, sino que nos debe hacer ir a saltar las puertas del Hades, porque esas puertas no van a ser un impedimento para que el reino de Dios siga avanzando sobre este mundo. Amados, quizás somos un pequeño remanente que estamos en este lugar para la gloria de Dios. Pero nuestra fuerza no consiste en confiar en nosotros mismos, ni en las innovaciones que alguien pueda hacer para atraer más personas, sino que nuestra confianza debe estar en el Rey soberano, que aún sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores, que aún sigue gobernando soberanamente como el justo Salvador. Está la iglesia en el cielo reinando, pero también la iglesia militante está reinando con Cristo en esta tierra. ¿Esperando qué cosa? La consumación de este reino en la cual vendrá nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conclusión. Las implicaciones que tiene la primera venida de Cristo para todo cristiano, para todo creyente, para todo aquel que pertenece al nuevo pacto, es un gran gozo, que en ninguna manera ese gozo debe ser oscurecido por las circunstancias de nuestra vida. Segunda conclusión. Aunque en nuestra vida no podamos ver muchas veces bajo las circunstancias que Dios está gobernando, porque a veces se hace difícil verlo, nosotros debemos seguir confiando, porque fiel es el que prometió, y así también lo hará. En cuarto lugar, Dios con su humildad nos enseña que el sometimiento y la sumisión que debemos tener hacia Él es una sumisión voluntaria y una sumisión que nosotros deseamos de todo corazón. Y cuarto y último lugar, Él ha perdonado cada uno de nuestros pecados. Él no solo nos ha prometido un reino, cierto, físico,
un gobierno sobre las naciones, sino también nos ha prometido un gobierno de nuestro corazón y de nuestra alma, el cual, ¿qué es lo que ha producido? Un profundo alivio. ¿No se siente usted aliviado de que Él lo haya perdonado y de que Él ya no recuerde ninguno de sus pecados? ¿Puede usted experimentar lo gozoso que es la gracia de Dios? De que Él ahora lo mire a través de ¿quién? A través de su Hijo. Por eso el apóstol, ¿qué dijo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias damos a Dios por Jesucristo. Oremos a nuestro amado Dios. Dios Padre, a través de este Rey soberano, a través de este Mesías justo, que trae salvación para su pueblo con humildad, nos podemos gozar en sobremanera por la grandeza de nuestro amado Cristo Jesús. Podemos gozarnos aún en las tribulaciones. Que cada uno de nosotros pueda colocar su mirada en Cristo, su mirada en el Salvador, su mirada en aquel que es el corazón del Evangelio. Padre, gracias te damos por Jesucristo. Porque, Señor, nuestros pecados traen sobre nosotros condenación, ira y castigo. Pero por medio de la gracia de Dios, por medio del sacrificio de Cristo hemos sido perdonados. Y eso produce un gran alivio, un gran aliento en nuestro corazón de seguir militando como cristiano en este reino de Dios. Gracias le damos, Dios Padre, por esta gran bendición que nos das, de poder servirte con alegría, de poder, Señor, servirte con regocijo, de poder servirte, Señor amado, de corazón, someternos, Señor, a tu santa y preciosa voluntad. Gracias, Señor, porque independiente de lo que estemos viviendo, y aunque no lo podamos entender, tú sigues siendo un Dios justo. Tú sigues siendo justo, Señor, porque es tu perfección, porque es, Señor, tu cualidad. Padre, te adoramos por medio de tu santo Hijo Jesús y rogamos por medio del Espíritu Santo que si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, Señor, tu Espíritu Santo le pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en ti, de justicia porque tú has sido al Padre, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Gracias te damos, Padre, por esta bendición de haber oído tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar, amados hermanos, el Salmo 33. Salmo 33. Justos en Dios están alegres. Hermana Yael, si tiene uno. Salmo 33. Justos en Dios están alegres. Si hay algo que nosotros debemos, hermanos, tener es esa alegría del Señor. Esa alegría, ese regocijo de lo que el Mesías ha hecho por nosotros. Salmo 33, póngase de pie, cante con su entendimiento, cante de todo corazón al Señor. Amén. Justos en Dios están alegres, cuán bella la alabanza es a los que son íntegros hombres, con arpa claman a Dios pues, cantan con salterio y de Jacob, cantad al gran Dios, un cántico nuevo, cantad.
naciones, el antiguo plan, frustra el Dios potente las maquinaciones que los pueblos dan. El consejo del Dios eterno para siempre perdurará, y sus muy sabios pensamientos por las edades seguirán. Bienaventurada la nación amada, cuyo Dios Jehová, el pueblo elegido, quien ha poseído como su heredad. Desde los cielos ha mirado, el Señor vio la humanidad, en su morada contemplado a los que en la tierra están, pues de todos ellos, quien hizo los cielos, formó el corazón, a todas sus obras, desde donde mora, ve con atención. El rey nunca podrá salvarse con ejército multitud, ni puede el valiente escaparse, ni con su fuerza ni virtud. El caballo es vano, nunca al humano podrá él salvar, y su fuerza grande al final a nadie lo podrá librar. He aquí el ojo de Dios mira a quien lo sirve con temor, sobre aquellos que esperan en su fiel y eterno amor. Para el Dios fuerte, de la fiera muerte, sus almas librar, para darles vida en tiempo que envía hambre y pena. Nuestra alma Jehová espera, nuestra ayuda y escudo es Él. Así en nuestra alma se alegra, en su nombre tuvimos fe. Sea tu clemencia, oh Jehová, en gracia a nosotros sí, según esperamos, según confiamos, solo Dios en ti. Este Salmo 33 refleja lo que es este gobierno santo del Mesías. Oremos al Señor y incline su rostro para recibir la bendición de Dios. Dios Padre, te suplico por amor de tu santo nombre, que hagas, Señor, resplandecer tu rostro sobre nosotros. Te ruego, Padre, que nos bendigas y que nos guardes, Señor. Te ruego, Padre mío, que tengas misericordia de tu pueblo y que pongas, Señor, paz en tu pueblo. Oh Dios Padre, alza tu rostro sobre este pueblo, Dios amado, y ponga en ellos paz. Te ruego, Señor, que los bendigas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que tengan un muy buen fin de día del Señor. Que el Señor les guarde.